Buen día para todos. Siguiendo con el curso de matemática, vamos a ahora abordar el tema de las funciones polinomiales. Entonces, definamos. Dice que una función de variable real es una función polinomial si, vamos a activar acá, es decir, una función de variable real es una función polinomial si y solo si tiene como regla de correspondencia un polinomio de grado n. ¿Sí? Ya habíamos definido en algún momento que la regla de la correspondencia básicamente era nuestra función f de x y a ella le correspondía una imagen y, entonces nosotros decimos que esa función polinomial tiene como regla de correspondencia un polinomio de grado n, es decir, algo con esta estructura. ¿Sí? Nuestra función f de x debería tener la estructura de a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 hasta llegar a un a0. Quiere decir que nosotros vamos teniendo variables elevadas a potencias que van en decrecimiento hasta poder llegar a una variable con potencia igual a 0. Entonces, si tenemos esta estructura, básicamente nosotros estamos diciendo que se tiene un polinomio. Entonces dice donde un entero no negativo, o sea, el entero no negativo y los números a0, a1 y a2, a0, a1 y a2 y a n, todos los valores que tengamos acompañando a las variables x, son constantes y se conocen como coeficientes del polinomio. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos es todos los términos que están representados por a van a ser las constantes y todo lo que tengamos representado con x van a ser las variables y todo lo que tengamos representado como n van a ser los grados del polinomio. El dominio. Nos interesa definir el dominio de las funciones. Entonces, como un polinomio tiene la estructura de que es un polinomio de grado n, nosotros decimos que el dominio de cualquier polinomio va a estar representado por todos los números reales. O sea, que va desde menos infinito hasta más infinito. No debería tener complicación de que se indetermine, que hayan funciones indeterminadas. Entonces dice que un polinomio de grado 1 va a tener la forma px, que es polinomio de la función x, polinomio que depende de x, pero no de la función x, porque p es la función. Entonces definimos que p de x va a ser igual a 1 de x elevado a la 1, por eso es de grado 1, porque x está elevado a la 1. Entonces tenemos a 1 que acompaña a x a la 1 más a 0 que acompaña a x a la 0. Ya sabemos que x a la 0 va a ser igual a 1. Y eso ya hemos definido en la clase porque cualquier valor elevado a la 0 es igual a 1. De tal forma que esto es entonces una función lineal. Y las funciones lineales, si habíamos definido cuál es su comportamiento, entonces las funciones lineales básicamente sabemos que es una función lineal porque su gráfica va a ser una recta o una línea, digamos, por eso es lineal, porque tiene el comportamiento de una línea que es una recta. Y entonces, como un ejemplo, tenemos la función f de x es igual a x más 1, ¿sí? Donde el valor de a1 que está acá, para este caso es un 1 y el a0 es el valor de 1. Entonces, x más 1 es un polinomio de grado 1. Y entonces ya definimos que cualquier polinomio que tenga esa estructura de una constante acompañando una variable y esta tenga un grado va a ser un polinomio. Entonces este tipo de polinomios son polinomios de grado 1 y los polinomios de grado 1, de nuevo decimos, nos van a dar rectas. Y ahora vayámonos a funciones cuadráticas, que es básicamente la esencia del tema que estamos viendo. Las funciones cuadráticas dicen que básicamente van a ser polinomios de grado 2. Y entonces nos dice que un polinomio de grado 2 es conocido como una función cuadrática y va a tener la forma polinomio x va a ser igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es la forma regular que nosotros conocemos nuestros polinomios, ¿sí? Nuestras funciones cuadráticas.
Y entonces nos dice, nosotros deberíamos de definir que si en algún momento nosotros tuviéramos el valor de A representado, el valor de A como 1 y luego B y C como 0, nosotros tenemos el polinomio más común conocido de la forma cuadrática, que sería px es igual a x cuadrado. ¿Por qué razón hacemos esto? Para definir que los polinomios de grado 2 o las funciones cuadráticas van a tener la característica que van a tener una representación de la parábola. ¿Sí? Vamos a tener que tratar de representar todo por medio de la parábola. Entonces ya vimos, las funciones lineales son rectas, las funciones cuadráticas nos llevan a definir parábolas. Y entonces aquí tenemos la representación, px es igual a y es igual a x al cuadrado, y entonces ya sabemos cómo hacemos para obtener la gráfica de una función por medio de ploteo. Nosotros vamos definiendo valores para x y vamos viendo cuál es su imagen en y. Cuando definimos un valor para x2, vemos que la imagen en el conjunto del contradominio va a ser 4. Cuando en el dominio tenemos 3, vemos a quién nos tira la imagen en el contradominio, y así vamos definiendo cuál es el comportamiento de nuestra función. Entonces esto ya lo habíamos definido también en una clase anterior, en un video anterior. Entonces ya no nos vamos a detener en esta parte de cómo hacemos para llegar a las gráficas, porque esto ya lo conocemos. Entonces ahorita vamos a determinar algunas otras características de las funciones cuadráticas. ¿Sí? El tema de las gráficas ya lo hemos definido bien, entonces vamos a trabajar algunas otras características. Dice que la gráfica de una cuadrática siempre va a ser una parábola, que es lo que estábamos hablando. Y entonces al cambiar la parábola y es igual a x cuadrado, nos dice que vamos a tener dos condiciones de apertura de la parábola. La primera es, si el valor de a es mayor que 0, ¿sí? No puede ser 0 nunca, porque si es 0, este valor se hace 0 automáticamente. Entonces nuestros valores de comparación deberían ser a mayor que 0 o a menor que 0. Entonces nos dice, si a es mayor que 0, esto va a abrir hacia arriba, ¿sí? O sea, el valor de abertura es hacia arriba, y si a es menor que 0, el valor de abertura es hacia abajo. Y entonces definimos. Aquí tenemos un y es igual a x cuadrado más x más 1. Vemos que el valor que acompaña al x cuadrado es un 1 positivo, y el 1 positivo es mayor que 0. Entonces eso quiere decir que la gráfica abre hacia arriba. Y en el otro ejemplo tenemos un menos 2x cuadrado más 3x más 1. Y eso quiere decir entonces que el valor que acompaña al x cuadrado es menos 2. Y menos 2 es menor que 0. Entonces cuando a es menor que 0, quiere decir que abre hacia abajo, ¿sí? A mayor que 0, abre hacia arriba. Es lo que tenemos acá. A mayor que 0, abre hacia arriba. Y a menor que 0, abre hacia abajo. ¿Sí? A menor que 0, menos 2 es menor que 0, quiere decir que abre hacia abajo. Va. ¿Qué otra característica podemos nosotros definir de nuestras funciones cuadráticas? Dice que las cuadráticas nosotros las podemos llevar de varias formas. La primera es, se le llama completas cuando poseen a todos los términos. Incompletas definitivamente cuando carecen de alguno de esos términos. Y si no tiene el término lineal, dice que aparte de que está incompleta, se denomina pura. Y si no aparece el término independiente, aparte que es incompleta, se le denomina mixta. Entonces veamos aquí. Una función completa debería de tener todos los términos. Ax cuadrado más bx. ¿Sí? Aquí a la hora de trazar esto se nos fue acá, pero aquí debería ser ax cuadrado más bx más c. Esa debería ser una función completa, la que tiene la característica que tiene ax cuadrado más bx más c. Y ahora, ¿qué es una incompleta? Ya habíamos definido. Incompleta si le falta alguno de los términos. Entonces, a x cuadrado más c le falta el término bx. Y a x cuadrado más bx le falta el término c. Eso quiere decir que estas dos son incompletas. Entonces decía, si no tiene el término lineal, se denominan puras, ¿sí? A x cuadrado más c le falta el término lineal. El término lineal habíamos definido que era el que tenía un grado
1. Entonces quiere decir que es x1. Y a esta expresión le falta el término bx, que sería el grado lineal. Y entonces esto se denomina función pura. Y a x cuadrado más bx le falta la constante c. Y nos dice que si no aparece el término independiente c, porque no depende de x, se conoce como mixta. Entonces mixta si le falta el término que no tiene x, y pura si le falta el término x lineal, o sea, el x elevado a la 1. Entonces ahí tenemos otra clasificación de nuestras funciones cuadráticas. La siguiente nos dice, la forma general de una función cuadrática es px es igual a x cuadrado más bx más c. Eso ya lo definimos. Pero nos dice que la forma estándar de la función cuadrática, nosotros deberíamos de tratar de definir esa forma estándar de la función cuadrática para definir otra característica, ¿sí? Y la forma estándar tiene la característica que es a multiplicado por x menos h al cuadrado más k. ¿Para qué nos sirve representarla de esta forma? Porque h y k nos van a decir dónde está ubicado el vértice de nuestra parábola, ¿sí? ¿Y qué es el vértice de la parábola? Básicamente es el punto donde se cambia de sentido, ¿sí? Digamos, aquí la gráfica se empieza a trazar hacia arriba, llegamos al vértice y se empieza a trazar hacia abajo. Aquí la gráfica viene hacia abajo, cuando se llega al vértice cambia de dirección. Entonces, para eso nos sirve determinar esta condición de h y esta condición de k. Entonces nos sirve la forma estándar para definir esos valores de h y k para acá y h y k para acá. Ya definimos que eso sale de esta condición que tenemos acá. Y eso sale de la forma general. Lo que hacemos es un poco de complementar cuadrados para poder tratar de definir esta función que tenemos acá. Entonces, para poder hacer esto, lo que debemos repasar un poco es el tema de factorización completando cuadrados. Para que lo tengan en cuenta, hay que estudiar un poco esa parte de completar cuadrados. Entonces dice que si a es mayor que 0, veamos, si a es mayor que 0, ya vemos que todo lo que sea mayor que 0, a va a abrir para arriba. Entonces si abre para arriba, quiere decir que este vértice está en la parte más baja de la función. Y como el vértice está en la parte más baja de la función, esto entonces se vuelve un mínimo, ¿sí? Y entonces el mínimo de f es f de h, o sea, f de h, h depende de x, y esto va a ser igual acá, que es el otro término que tenemos acá. Entonces ya hemos definido que nuestros vértices están en h, k, y entonces, ¿dónde está el mínimo? El mínimo va a estar en el valor de y, o sea, va a estar definido por k. K nos va a definir al mínimo, ¿por qué razón? Porque esta es la altura mínima que puede tener nuestra función. Y si a es menor que 0, eso quiere decir que la función abre hacia arriba, perdón, la función abre hacia abajo, quiere decir que si abre hacia abajo, nuestro punto de vértice va a estar en la parte más alta de la función, ¿sí? Aquí va a estar nuestro cambio, y entonces eso quiere decir que si a es menor que 0, vamos a tener un máximo. Y el máximo va a estar definido otra vez en nuestra componente y, ¿sí? H es la componente x y k es la componente y. Y entonces nos interesa cuál es el valor de esa componente y definida por k para definir dónde está nuestro mínimo o dónde está nuestro máximo, ¿sí? Y entonces eso también depende de las condiciones de el valor de a. Máximos y mínimos de una función cuadrática. Entonces ya definimos cómo podemos obtener eso a partir de llevar la forma estándar. Y entonces nos dice que el valor máximo o mínimo de una función cuadrática de x cuadrado más bx más c se obtiene. Aquí definimos cómo obteníamos el valor máximo o mínimo a partir de que tenemos la forma estándar. Pero también lo podríamos obtener de la forma general, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones podríamos tener para encontrar ese máximo y mínimo. Entonces ya lo encontramos, ya sabemos cómo encontrarlo a partir de que tenemos la forma estándar. Para la forma estándar, h y k nos van a dar estas condiciones, y entonces quiere decir que k va a ser
nuestro máximo o nuestro mínimo. Ahora, pero si lo tenemos en la función general, ax cuadrado más bx más c, también podemos calcular ese máximo y mínimo. Entonces dice el valor máximo o mínimo de una función cuadrática que está en su forma general ax cuadrado más bx más c se obtiene cuando x sea igual a menos b dividido 2a. Entonces tenemos la condición de b y la condición de a, y eso lo deberíamos de llevar a este término, y entonces eso nos permite definir cuál es el valor de x. Ya sabiendo nosotros cuánto es este valor de x, nosotros podemos definir esta condición de x acá para saber cuál es la imagen, y entonces eso nos va a permitir encontrar y, que es lo mismo que decir x es igual a h, y lo que encontremos acá, que va a ser y, va a ser igual acá. Y entonces el valor que encontremos a la hora de evaluar este menos b 2a en la función nos va a permitir determinar cuál es el valor máximo o el valor mínimo de nuestra función cuadrática. Y entonces aquí llevamos esto. Dice, si a es mayor que 0, entonces el mínimo va a ser la función valuada en menos b2a. Y si a es menor que 0, el máximo va a ser la función valuada en menos b2a. O sea, veamos, este x va a tener la misma característica. ¿En qué va a depender? ¿De qué va a depender? De que sea mínimo o máximo. Otra vez, del valor que tenga a, que sea mayor que 0 o que sea menor que 0. Entonces, llevamos esa parte, ya definimos todas las características de la función hasta ese punto. Y entonces lo que nos queda es terminar de aclarar esos conceptos, y los vamos a terminar de aclarar si nosotros podemos llevar todo a ejercicios. Es más fácil tratar de entender todos los conceptos a partir de que hagamos algunos ejercicios. Entonces veamos algún par de ejemplos. Para el primer ejemplo nos dice que dada la función f de x igual a 2x cuadrado más 4x más 3, nos piden expresarla de forma normal o estándar, luego encontrar su vértice, sus puntos de intersección en x y en y si es que existieran, y trazar su gráfica. También nos piden que hallemos su valor máximo o mínimo. Y entonces veamos. Vamos a usar una herramienta para poder hacer nuestros cálculos. Entonces veamos. Lo primero que tenemos es nuestra función, ¿sí? Nuestro f de x es igual a 2x al cuadrado más 4x más 3. Esas eran las condiciones que nos definieron cuando iniciamos el ejercicio. Esto es forma general. Veamos qué nos piden. Veamos qué es lo primero que nos piden. Es expresarla de forma normal o estándar. Entonces la tenemos expresada de forma general. Ahora llevémosla a la forma normal o estándar. Entonces para llevarla a una forma estándar nos habían definido que debíamos completar cuadrado. Tratemos de hacer esa parte. Para hacer esto sabemos que tenemos 2x al cuadrado más 4x más 3, ¿sí? Matemáticamente nos permite agrupar eso ahí. Nosotros podemos decir 2x cuadrado más 4x más 3 y es exactamente lo mismo. Necesitamos obtener un valor o una condición de a. Y entonces, bajo esa condicionante, nosotros podemos decir, en esta parte que tenemos acá, ¿sí? Nosotros tenemos 2x cuadrado más 4x dentro del paréntesis, tenemos 2 y 4 quiere decir que tenemos un 2 como factor común. Y entonces podemos llevar este 2 como factor común y luego tener x cuadrado más 2x y todo esto más 3, ¿sí? Y ahí no hemos alterado nada de nuestra función. Seguimos teniendo la función original, solo la estamos reescribiendo. A partir de que reescribimos esa función,
nosotros ya podemos hacer uso de completar el cuadrado, ¿sí? Nos recordamos que para completar el cuadrado nosotros deberíamos de llevar a una condición de b medios al cuadrado, y esto como una condicionante de más menos. Y entonces si nosotros llevamos esto, decimos que tenemos 2. El 2, este que teníamos de acá. Vamos a escribir otra vez la función 2x al cuadrado más 2x, veamos, más, ahora necesitamos escribir más b medios al cuadrado más 3 menos b medios al cuadrado, ¿sí? Que esa es la parte que habíamos definido como un más y un menos. Debemos sumarlo y debemos restarlo para no alterar nuestra función. Entonces veamos cuál es el valor de b que tenemos definido. Y entonces tenemos definido a b como 2, y entonces decimos que esto es 2 dividido 2 al cuadrado, que va a ser igual a 1. Entonces esto nos dice que esto podría ser entonces x más la condición que tenemos acá, x más 1 al cuadrado, ¿sí? Tenemos 2x más 1 al cuadrado, x, vamos a borrar esto para poder correr un poco la expresión, ¿sí? Entonces esto es 2x más 1 al cuadrado más la condicionante que tenemos ahora, ¿sí? Más 3, que era el valor que teníamos, menos, veamos, menos cuánto, menos nos dice b medios al cuadrado, pero como aquí tenemos este valor de 2 está afectando a este b medios, quiere decir que afuera deberíamos tener ese mismo valor de 2 afectando a ese b medios. Entonces 2 por 1, 2, ¿sí? Vamos a tener cuidado que en esta parte que está acá, solo que quedó bajo las herramientas, aquí hay un 2. Entonces vamos a ponerlo acá, por acá. Ahí hay un 2 que estaba multiplicando, ¿sí? Aquí hay un 2 que va para acá. Ese es el 2 que va aquí, solo para que tengamos cuidado. Ese 2 quedó bajo la herramienta, pero ese 2 es este mismo 2 que tenemos acá. Y es este mismo 2 que tenemos acá, ¿sí? Entonces es 2 por x cuadrado más 2x más b medios al cuadrado. Y b medios al cuadrado definimos que era 1. Y entonces luego la forma de llevar esto, si nos recordamos, es que nosotros podemos definir que tenemos a x más b medios, todo esto al cuadrado. Y eso fue lo que hicimos. Entonces aquí lo que hicimos fue a, que era 2, y luego x más b medios. Y b medios era 1, y entonces x más 1, todo esto al cuadrado, más 3 menos 2. Y entonces ya nos queda esto representado en forma estándar. Decimos que esto es 2 de x más 1 al cuadrado más 1. Entonces si nos recordamos de las condicionantes que teníamos originalmente, nosotros habíamos definido que necesitábamos tener a x más h más k, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está definiendo esta condición acá? Lo primero que deberíamos definir es que ya podemos encontrar
¿quién es el vértice? Y entonces nuestro vértice va a estar definido en menos 1,1. ¿Sí? Veamos. X más 1, nosotros sabemos que si tenemos un X más 1, para encontrar cuál es el valor de X, si decimos aquí, solo para definir esto, si decimos que X más 1 es igual a 0, quiere decir que X es igual a menos 1. Entonces lo que hicimos es, X es igual a menos 1, que es la parte que tenemos acá. X es igual a menos 1, esto salió de acá, y Y es igual a 1, y esto salió de acá. O sea, este K que tenemos acá es este 1 que tenemos acá, y habíamos definido que el K era Y. Y luego el X que tenemos acá lo despejamos de esta forma, y luego decimos que X vale menos 1. Entonces nuestro vértice está en menos 1, 1, que era una de las condicionantes que nos pedían, que determináramos quién es el vértice. Luego nos decía que encontráramos el máximo o el mínimo. Entonces definimos A. ¿Qué condición tiene A? Veamos, A es 2. Eso quiere decir que A es mayor que 0. Entonces, como A es mayor que 0, lo que va a tener acá es un mínimo, ¿sí? ¿Y dónde está ese mínimo? El mínimo dijimos que estaba definido en el valor de Y. Y el mínimo entonces está definido en el valor de Y, que es 1. El valor de Y, que es 1. Entonces ya definimos dónde está el mínimo de nuestra expresión. Entonces ya definimos casi todos los ítems del ejercicio. Nos queda terminar otro par de situaciones. Veamos. Vértice. Y vemos que está en menos 1, 1. Si nosotros quisiéramos llevar esto y lo quisiéramos graficar, ya tenemos una parte de la gráfica, ¿sí? Nosotros decimos que esto está, si este fuera nuestro plano cartesiano, ¿sí? Si este es nuestro plano cartesiano, nosotros podemos definir que aquí hay menos 1, menos 2, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. De esto que tenemos acá, nosotros ya sabemos que nuestro vértice está en X menos 1 y Y 1. Entonces, aquí está el vértice de nuestra función. Aparte de eso, sabemos que A es mayor que 0. Y entonces eso quiere decir que nuestra gráfica abre hacia arriba. Ahora solo definamos dónde debería de pasar nuestra gráfica. Y para eso nos dijeron que determináramos si existían intersectos en X e intersectos en Y. Acomodemos la gráfica. Si este va a ser el vértice, quiere decir que aquí se va a dar el cambio de dirección. Entonces, por lógica, esta gráfica nunca debería de llegar a X. Entonces quiere decir que no tenemos intersectos en X. Pero comprobemos que eso sea cierto. Nos dice que nos definieron al principio que la función era 2x cuadrado más 4x más 3 igual a 0. ¿Sí? Lo igualamos a 0 siempre que queramos definir si hay cortes de la función en X. ¿Por qué razón? Porque estamos definiendo que Y es igual a 0. Entonces cuando Y sea 0 quiere decir que la función, cuando Y sea 0, nuestra función está tocando a X. Entonces por eso hicimos que
y fuera 0. Si nos recordamos de la característica que teníamos anteriormente, dijimos en esta parte de acá vamos a obtener nosotros 2x al cuadrado más 4x es igual a menos 3. Y bajo esa condición, si nosotros quisiéramos eliminar el cuadrado de acá, nosotros decimos para eliminar el cuadrado, saquemos raíz cuadrada de ambos lados y entonces vamos a definir que al sacar esa raíz cuadrada de un número negativo, esto no existe, ¿sí? Y no existe, ¿por qué razón? Porque dijimos que la gráfica nunca va a pasar por X. La gráfica siempre va a dar vueltas y nunca va a llegar a X. Y entonces ahora determinemos dónde va a cortar a Y. Entonces decimos, para ver ahora dónde la gráfica va a cortar a Y, porque eso sí va a ser, la gráfica va a pasar por algún punto acá. Entonces, dónde la gráfica corta a Y, la va a cortar cuando esté en este punto. Quiere decir que no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Quiere decir entonces que X tiene que ser 0. Y entonces nuestra condicionante sería definir 2 de 0 al cuadrado más 4 de 0 más 3 debería ser igual a Y. Y entonces de esto que tenemos acá, 2 por 0 es 0, 4 por 0 es 0, y entonces el corte de Y se va a dar en 3. O sea, nuestro vértice en X, nuestro corte en X no existe, y nuestro corte en Y debería ser entonces en 3. Entonces ya con esas condiciones nosotros podemos trazar la gráfica de la función. Y entonces decimos, la gráfica va para acá, pero tiene vértice acá y tiene que pasar exactamente por 3, ¿sí? Entonces esa es la gráfica de nuestra función. La gráfica de nuestra función entonces tiene esta característica. Viene acá, da vuelta acá, pasa por 3 exactamente y va para arriba. Y entonces, como A era mayor que 0, dijimos abre para arriba y su vértice está en menos 1, 1, y su corte en el eje Y va a estar en 3. Entonces, y con eso ya tenemos definidas todas las condiciones. Va a tener un mínimo en 1, ¿sí? Tiene un mínimo, o sea, su valor mínimo es donde fue donde llegó más bajo, y para definir dónde llegó más bajo, no nos están preguntando dónde se fue a la derecha o dónde se fue a la izquierda, sino que el mínimo es dónde fue el punto más bajo que tuvimos. Entonces el punto más bajo fue en Y, fue donde está el vértice. El punto más bajo fue en 1, ese es el mínimo. Donde hubo intersecto en X, no existe intersecto en X. Donde hubo intersecto en Y, en menos 3. Y entonces ya tenemos definidas todas las características de nuestra función cuadrática. Hagamos otro ejemplo. Ahora hagamos una aplicación. Para hacer la aplicación nos dicen lo siguiente. Nos dicen que un vendedor de bebidas gaseosas analiza sus registros de ventas en un punto conocido. O sea, él se ubica en un punto de análisis y dice, en este punto yo voy a vender mis bebidas. Encuentra que si vende X latas en un día cualquiera, su utilidad en quetzales va a estar definida por la función Px es igual a menos 0.001x cuadrado más 3x menos 1800. Y entonces nos piden que definamos cuál es su utilidad máxima por día, y luego nos dicen cuántas latas debe vender para obtener esa utilidad. O sea, cuando nos dicen la utilidad es cuál debería ser su ganancia máxima por día y cuántas latas debe vender para obtener esa ganancia máxima. Entonces veamos pues nuestra función, la vemos otra vez. Nuestra función P de X, que es utilidad,
va a ser igual a menos 0.001 de x al cuadrado más 3x menos 1800. De aquí nosotros ahora nos están diciendo que determinemos cuál es esa utilidad máxima. Para empezar deberíamos de definir si realmente es un máximo o es un mínimo. Y entonces nos habían definido que para que fuera un máximo, la gráfica debería de abrir hacia abajo, y eso quiere decir entonces que A debería ser menor que 0. Entonces veamos, para este caso A es igual a menos 0.001 y menos 0.001 es menor que 0, entonces eso quiere decir que sí vamos a obtener un valor máximo. ¿Sí? Siempre hay que hacer ese análisis antes de empezar a hacer cualquier cálculo, porque es muy probable que nos digan, mire, dígame cuál es el máximo de algo, y cuando nosotros analizamos lo que vamos a obtener es un mínimo, entonces desde ahí nosotros decimos, aquí no se puede obtener un máximo por más que querramos hacer. Y entonces ya tenemos esa parte definida. ¿Cuál es el máximo? Ahora definamos quién es entonces, cuánto es la utilidad y cuántas latas se necesitan vender. Ya sabemos que es máximo. Y entonces habíamos definido que el máximo o el mínimo iban a estar definidos cuando x fuera menos b dividido 2a. Y entonces definimos la parte que acompaña a x cuadrado es a, la parte que acompaña a x es b y la parte que no tiene x es c. Y entonces eso quiere decir que b es 3 y que a es igual a menos 0.001. Eso ya lo habíamos definido. Entonces decimos menos b dividido 2 de menos 0.001. Y entonces definimos cuánto es ese valor, ¿sí? Menos 3 dividido 2 por punto 001 nos va a dar 3 dividido 2 por punto 001 nos da un valor de 1500. Ese 1500 es nuestro valor de x. Y entonces básicamente nos dice que para que él obtenga la mayor ganancia, él tiene que vender 1500 latas. Con eso él obtiene la mayor ganancia. Ahora definamos cuánto va a ser esa ganancia. Y entonces habíamos definido que la ganancia iba a estar definida por P de menos B 2A. Y eso iba a ser igual a Y. Eso iba a ser igual al máximo o al mínimo. Entonces encontremos cuánto es P de 1500. Entonces decimos P de 1500 va a ser menos 0.001 que multiplica a 1500 al cuadrado más 3 de 1500 menos 1800. ¿Sí? Nos está diciendo que x vale 1500, entonces sustituimos ese valor de 1500 para todos los casos. Entonces si hacemos en nuestra calculadora menos 0.001 por 1500 al cuadrado, vamos a obtener que esto es menos 2500, 1500 por 3 más 4500 menos 1800. Entonces eso nos dice que la utilidad cuando él venda 1500 latas va a ser igual a
450, ¿sí? O sea que él como máximo en un día puede ganar 450 quetzales, ¿sí? 450 quetzales cuando él venda 1500 latas. Y con eso entonces tenemos definidas las dos condicionantes de nuestro ejercicio. Entonces en un siguiente ejercicio vamos a seguir viendo funciones polinomiales, solo que ahora de grados más altos. Pasen feliz día.